Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase. Esperamos unos minutos, por favor, mientras sus demás compañeros se conectan. Sí. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniela López Chanchari. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Vanessa Estrada Morales. Buenas tardes, profesora. Cualquier parte del Perú. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Me presento, soy la profesora Yulisi, y con mi persona vamos a llevar el curso de comunicación. Y bueno, que es respecto al área de literatura. Me confirman el audio y si logran ver mi pantalla, por favor. Profesora, yo sí, gracias. Buenas tardes, profesora. Ya. Buenas tardes, profesora. Sí, se escucha y se mira, profesora. Muy Sí, se bien. escucha perfectamente, profesora. Excelente. Si tienen alguna dificultad en algún momento, por favor, pueden activar el audio y realizarme la intervención, ¿sí? Recuerden que hay normas básicas respecto al área, ¿sí?
vamos a tener el curso de literatura. Para ello necesito bastante concentración y participación. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. A ver, Edith, apagamos, cuando no es necesario, apagamos el micro, ¿sí? Apagamos el micro cuando no es necesario, sí lo encendemos solamente siempre y cuando deseamos participar, ¿ya? Si no, tienen la opción también de levantar la mano aquí en el Meet para que puedan participar si tienen alguna duda o alguna consulta. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, señorita. Muy bien. ¿Ya? Por favor, reglas claras. Espero que me hayan comprendido y la respeten, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar. Ustedes son el grupo de quinto, primer bimestre, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a iniciar. A ver, el día de hoy vamos a tocar la primera corriente. Lo que nosotros vamos a hablar de ahora en adelante son de las corrientes literarias, ¿ya? Y la primera corriente literaria es el clasicismo griego, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestra meta? La meta es que ustedes puedan comprender al menos el 80%, sí, de poder analizar, comprender y conocer las características de esta corriente literaria, que es fundamental dentro del desarrollo de la literatura. ¿Por qué? Pero de una literatura universal, ¿ya? Que es como se inició, ¿no? Cómo se inició, cómo se dio a conocer diferentes temas, ¿ya? Cómo nació lo que es la literatura, en qué índole se dio, qué narraba, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar ellos, sus características y también va a ser parte de la historia, ¿sí? Ahora, ¿con qué iniciamos? Con el origen del clasicismo. Si a ustedes les preguntan y les dicen, ¿qué entiendes por clasicismo? ¿Qué responderían? A ver, ¿quién me podría manifestar? Sobre la clase social, profesora. Ya, puede ser sobre la clase social. ¿Qué más? Magali Vargas. Magali. Presente, profesora. Magali, ¿tú qué? Si yo te pregunto qué entiendes por la literatura clásica o el clasicismo griego, ¿qué responderías? Profesora, es el estilo de las obras artísticas y literarias inspiradas en la antigüedad grecorromana. Ya. Pero me gustaría que me respondan de acuerdo a su criterio, con sus propias palabras, ¿no? Yo les digo clasicismo y qué se les viene a la cabeza. Magali. Son diferentes clases de, o sea, de profesora de diálogos. Ya, puede ser, ya, muy bien, tienes una idea. Sandra Elizabeth. Es una forma de clases de social. Ya, es una Son forma de clases, clase social. una de... Sí, a eso lo entiendo. Ya. Vanessa. Sí, me gusta. Vanessa.
Al inicio de la clase di reglas claras, por favor. Apagamos el micro si es que no estamos participando. Miguel y Vargas, por favor. Sí, profesora, no, lo que pasa es que no sé, se descontroló de mi celular y no lo hallo el... Y ahí yo te ayudo. Ya está. Vanessa. Profesora, no tengo ninguna idea de clasicismo. Ya. Elizabeth. Elizabeth. Profesora, un estilo artístico. Ya, un estilo artístico. Sí, cuando nosotros vamos a hablar del clasicismo, ya, vamos a hacer referencia a lo clásico, ¿no? A lo clásico, a lo tradicional, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que va a ser un movimiento de iniciación, ¿ya? Un momento, una literatura de iniciación. ¿Qué quiere decir? Como acá nos dicen, ¿no? Cuando nosotros hablamos del clasicismo, hacemos referencia a una vuelta hacia qué? Hacia las formas clásicas, mejor dicho, a las costumbres clásicas, a las costumbres frecuentes, se podría decir, pero de Grecia y de Roma. Pero estas costumbres, esta forma clásica no se va a dar solamente en la literatura. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo digo que son formas clásicas en respecto a la literatura, las características que yo les muestre no solamente se van a presentar dentro de la literatura, sino más bien también en todas las artes que se vaya a dar durante esta época. ¿Ya? A ver, Magali, apagamos el micro, por favor. Chicos, por favor, al inicio les di las reglas claras para que puedan y yo pueda trabajar sin ninguna interrupción y nos cause inconvenientes a sus demás compañeros. ¿Sí? Magali, ¿me escuchas? Sí, profesora, sí, pero no, o sea, salió de lo que estoy en clase, salió y sale varias letras y no puedo entrar. A ver, ahí, profesora. Ya, yo te ayudo, ¿ya? No hay que activarlo si no es necesario. Solamente levantas la mano si es que deseas participar. ¿Ya? Por favor, chicos, ¿sí? Para que no puedan interrumpir a sus demás compañeros también. ¿Ya? Magali, lo estás volviendo a activar, por favor, no lo actives. ¿Ya? Gracias. Ya, muy bien. Como les decía, entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la literatura clásica, ¿ya? Vamos a hablar sobre de respetar esas costumbres de la población de dicha época, pero de la población griega y romana, que es el inicio de la literatura universal, mejor dicho, que va a englobar la historia y la forma como se vaya a desarrollar la literatura, pero estas características que se vaya a desarrollar dentro de la literatura, no solamente se va a desarrollar en la literatura, van a ser parte de la literatura, sino más bien también en todas las artes, ya en la pintura, en la música, claro está que con su propia temática, ¿no? Por ejemplo, las características que quizás yo les vaya a mostrar dentro de la literatura, en el arte se ve a través de los colores, ¿sí? Más que todo se enfocan en la temática, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Y se va a expresar en todos los dominios, ¿ya? En la arquitectura también, como les decía, en la música, en la pintura, en la literatura, en la sociedad de esta época, ¿ya? Ahora, al clasicismo se le va a considerar como un primer movimiento. Como les decía, primer movimiento, pero ¿de qué? De la literatura universal. ¿Qué significa ser clásico o haber pertenecido al clasicismo o los escritores que
hayan pertenecido a esta época, significa que ellos van a buscar ¿qué cosa? La perfección, una perfección artística, que va a ser que va a comprender las obras literarias que van a ser creadas, sí, en base a las creencias o base de la belleza y del arte. Sí, van a ser su ente fundamental o su temática, van a estar basadas en la belleza y el arte de esta época, ¿ya? Pero buscando esta perfección, ya una perfección continua. Ahora, dentro de las características, mejor dicho, ¿para qué a mí me ayuda a saber las características? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos. ¿Para qué creen que a mí me sirva conocer las características de este movimiento literario? A ver, San Jenny, levantaste la mano. Sí, profesora, ¿me sirven para escribir obras? Ya, escribir obras. Profesora, sirve para identificar y poder expresar diferentes actividades. Ya. A ver, el que yo sepa, sí, las características de un movimiento literario nos va a ayudar a mí a qué? A que yo pueda interpretar qué cosas o qué parte, o mejor dicho, cómo se escribía en esta época. ¿Por qué? Porque van a respetar una estructura, pero esta estructura no es que vaya a ser permanente o para todos, o para todas las épocas, sino va a ser una estructura netamente para un movimiento que va a través del tiempo van a ir mejorando y me van a servir para yo poder identificar, ¿no? Por ejemplo, me presentan una obra literaria y yo voy a poder interpretarlo, ¿sí? Y conocer, ¿no? Si, por ejemplo, presenta originalidad, directismo, fatalismo, ya yo puedo decir, esta obra literaria me pertenece, va a pertenecer al clasicismo griego, ¿ya? Para eso me sirve. Entonces, ¿qué características tiene este movimiento literario? Uno, que presenta originalidad, ¿ya? Va a presentar originalidad. ¿Por qué creen que va a ser original? Porque es del propio actor, profesora, autor. ¿Es el propio autor? Porque la originalidad, porque vendría a ser del propio autor. ¿Ya? Va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? ¿Qué más, chicos? Que son obras que vienen de su mismo origen. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablar de la originalidad dentro del clasicismo griego, es de que sus historias o su temática va a ser propio de cada, se podría decir, literato de esta época, va a ser única, ¿sí? No va a haber antecedentes previos a
a esta temática. ¿Ya? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es un primer movimiento literario. Por eso es original. ¿Ya? Basado en la originalidad. Ahora, va a tener armonía en cuanto a qué? Armonía en cuanto a qué? En la estructura, en la temática, en la secuencia de ideas. Ya va a seguir una normatividad dentro de esta época. ¿Ya? El didactismo, el fatalismo, que es una característica fundamental. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes se les pregunte, por ejemplo, ¿qué característica es predominante dentro del clasicismo griego? Ustedes dirán que es el didactismo. Digo, el fatalismo. ¿Por qué? Porque el fatalismo es una característica fundamental porque nos da a conocer el final de cada idea o de cada relato. ¿Ya? Va a predominar en la mayoría, por no decir todas las historias que van a ser escritas o manifestadas en esta época. ¿Ya? Este fatalismo va a ser basado en el final, ¿no? ¿Cómo termina una historia dentro del clasicismo griego? No es que termina con un final y vivieron felices para siempre, sino va a tener un previo antecedente lleno de desgracias. ¿Ya? Van a tener una inspiración en su mitología, mejor dicho, ¿a qué se refiere? Van a tener una inspiración en los dioses, pero en sus dioses, en los dioses que ellos tenían en esta época, ¿ya? Van a tener esta inspiración. ¿Ya? Va a haber antropocentrismo y esteticismo, ¿ya? El antropocentrismo también se va a basar en la temática, ¿no? Del ser humano, ¿no? Van a ver al ser humano como un ente fundamental, ¿ya? Entonces va a haber esta inspiración mitológica y un antropocentrismo que va a predominar bastante. Y el esteticismo se basa en la escritura. ¿Sí, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Ahora, ese es por parte del clasicismo, ¿no? Como característica fundamental de la época, ¿sí? Mejor dicho, que esta época o este movimiento literario va a tener un grupo también de, ¿qué se podría decir? Como partes, ¿sí? Que van a descomponerse de este primer movimiento, dependiendo el lugar donde se vaya a presentar. Sí, va a haber dos vertientes del clasicismo, la vertiente oriental y la vertiente occidental. Ya, cuando nosotros hablamos de la vertiente oriental, es las manifestaciones que se han venido presentando dentro de Mesopotamia, India, China y Hebrea. Y cuando hablamos de la vertiente occidental, es de las manifestaciones que se desarrollan en Grecia y Roma, que claro está que es donde va a predominar más. ¿Y cómo lo identifican o cómo creen ustedes que identifican si que vaya a producir o traer beneficios? Disculpe, profesora, la pregunta. ¿Puede repetir, por favor? A ver, les decía que ¿por qué creen que se desarrollaba en dos vertientes? En otras palabras. Les acabo de explicar hace un momento. ¿Nadie, chicos? Profesora, porque son dos clases de oriental, vertiente oriental y vertiente occidental. Ya, pero solamente son dos.
no hacemos referencia a lo que la cantidad. Ya sabemos que es 2, pero la idea es, ¿por qué creen que se reparten estos 2 grupos? ¿Mm? ¿Por qué creen, chicos? Chicos, ¿ninguno? ¿No tienen ninguna idea? Cindy, Profesora, porque predominaba más en Grecia y en Roma. ya. A ver, cuando nosotros hablamos de las vertientes, vamos a hablar referente a en qué lugar se desarrolló con mayor importancia. Si bien es cierto, este movimiento literario y todos los que vayamos a conocer no son movimientos alejados, o mejor dicho, que vayamos a decir de que quizás no tenga importancia, ¿ya? Sino que se va a hablar de cada lugar donde se vaya a realizar, ya como Mesopotamia, India, China, Hebreo, Grecia y Roma. Pero vamos a saber de que va a haber uno o varios lugares donde se va a predominar mucho más. ¿Qué quiere decir? Va a tener mayor relevancia, la gente va a coger la temática y la idea general de cómo se están narrando las historias, ¿no? Le va a llamar, mejor dicho, más la atención. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, dentro, como les decía, ¿no? Prácticamente el movimiento clásico, la literatura clásica, es un movimiento en el cual va a ser la madre de otra literatura, ¿no? De otro movimiento, pero en base, ¿sí? Al lugar donde se vaya a desarrollar, pero que pertenezca a esta época. Sí, se va a desarrollar, vamos a tener la literatura griega, ¿ya? Como su mismo nombre dice, vamos a ver cómo es que se presentó la literatura en Grecia. ¿Ya? Como bien conocemos, la literatura griega se desarrolló a partir del siglo IX en Occidente, ¿sí? En Grecia durante la Edad Antigua. Ahora, este movimiento literario va a tener ciertas características también basadas en lo que es la literatura en Grecia. ¿Ya? Uno va a ser racionalista, porque va a ser de un hombre pensante, de querer mejorar en la vida. Fatalismo en cuanto a su final, antropocentrismo y antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser las creencias en el ser humano, mejor dicho, la importancia que le va a dar al ser humano y a las divinidades. ¿Ya? Una búsqueda de la belleza, de la perfección del ser humano, y este artista de esta época va a ser muy adicto a lo que es lo intelectual. ¿Ya? ¿Me dejó entender? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Entonces, estas características van a formar parte de la literatura griega, ¿ya? Que son fundamentales.
Ahora, la literatura griega va a tener ciertos movimientos o ciertas épocas que van a ser de suma importancia dentro de esta época, ¿ya? ¿A qué creen que llamemos periodo jónico, ático o alejandrino? ¿Tienen alguna idea al respecto? ¿Nadie, chicos? ¿Chicos? No, profesora, no. Disculpe, no. A ver, cuando yo voy a hablar del origen, o mejor dicho, de las etapas de la literatura, ¿sí? De la literatura griega, como bien sabemos, se va a desarrollar ¿en qué siglo? En el siglo IX, ¿sí? Antes de Cristo, los cuales va a tener 3 épocas, ¿ya? Por su trascendencia. ¿Cuánto de trascendencia vaya a tener? ¿Sí? Cuando hablamos de la época de origen es cómo se inició, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de movimientos, o mejor dicho, qué tipo de literatura se va a desarrollar dentro de esta época? ¿Qué temática, no? Que esta época va a estar predominando, ¿sí? O va a predominar por la época de los aedos y rapsodas. Y esto quiero que les quede bastante claro y que quizás lo anoten porque yo al final y durante más clases, ¿sí? Durante las clases que vayamos a tener, les voy a hacer preguntas respecto a ello. ¿Por qué? Porque es la base de la literatura, ¿ya? Ahora, esta literatura al inicio va a ser eminentemente oral y se va a presentar 2 géneros literarios, el épico y el lírico. El épico que va a estar predominando por Homero y Hesíodo, y el lírico por Safo y Píndaro, que son fábulas. Ya, cuando yo te digo que va a predominar la época de origen por los aedos y rapsodas, es que voy a hacer referencia a las personas, o mejor dicho, a aquellos que andaban de pueblo en pueblo contando las diversas historias de los guerreros. ¿Por qué? Porque la temática o la ideología que ellos van a tener dentro de este tiempo van a ser que van a estar predominando por los aedos y por los rapsodas. Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los guerreros. Ya estas guerras que sucedían en esta época, ¿no? Que era algo común, algo frecuente, algo normal, se podría decir, ¿no? La población de esta época vivía con estas manifestaciones. Milagros, apagamos el micro, por favor.
Chicos, se les dijo por favor que al inicio que no debemos activarlo si es que no es necesario, ¿ya? Por favor, no hay que activarlo a propósito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos entonces de la época de origen, que es la época jónico y arcaico, está predominando por época de los aedos y por los rapsodas. Cuando se les pregunta quiénes eran los aedos y rapsodas, pues bueno, los aedos y rapsodas eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, ¿ya? Iban contando estas guerras, estas manifestaciones que se desarrollaban en esta época. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque la guerra era algo común, algo frecuente durante esta época. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora, era eminentemente oral. ¿Por qué creen? A ver, en base a lo que les acabo de explicar, ¿por qué creen que era eminentemente oral? ¿Mm? ¿Por qué era eminentemente oral? Chicos, ¿por qué creen que decimos que al inicio, en base a lo que les acabo de explicar, era una literatura eminentemente oral? ¿Mm? ¿Por su trascendencia, profesora? ¿Será por su trascendencia? A ver, yo digo que es eminentemente oral. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije hace un momento? Que era una época que estaba predominada por ¿quiénes? Por los aedos y rapsodas. ¿Quiénes son los aedos y rapsodas? Les dije. ¿Quiénes eran? Personas. Enzo. Los aedes y las ollas eran personas que iban de pueblo en pueblo contando historia de los héroes, los guerreros, profesora. Exacto. Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes. Entonces, ¿ellos cómo lo contaban? ¿De manera escrita? No, de manera Oral. oral, profesor. De manera oral. Recuerdan, hay una parte de la historia, los que hayan visto quizás la historia de Cristo. Jesús, ¿qué hacía? Se iba a templos a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Tienen esa imagen o no? Ese reflejo de cómo él, ¿dónde lo hacía? También se iba de pueblo en pueblo a contar. Exacto, y los reunía a todos dentro de un pueblo, digo, de un templo, ¿cierto? Entonces, lo mismo hacían los aedos y rapsodas. Por eso decimos que en la época de origen la literatura era eminentemente oral, era difundida de manera oral. ¿Ya? Y va a haber dos géneros, épico y lírico. Recuerden, épico que va a predominar o va a estar liderado por Homero y lírico por Safo.
¿ya? Luego tenemos la época del ático o clásico, la época de apogeo, que va a coincidir con el siglo de Pericles, ¿ya? Que es una época de cambios. Recuerden que va a haber en todo transcurso de esta época, va a haber cambios, ¿ya? Y en esta época de mayor apogeo, que es donde va a tener mayor trascendencia, se va a dar a conocer el género dramático, con Sófocles y Aristófanes. Y ya en la época de decadencia, que hace referencia a una época de declinación, una época de la que ya se va a dejar de lado esta manifestación, esta costumbre, esta cultura, ¿sí? Vamos a encontrar a Menandro y Teócrito, ¿sí? Cuando hablamos origen, época de iniciación, apogeo, época en lo que tiene más trascendencia, o se va a hablar más, o se va a difundir más, y la época de decadencia es cuando ya se va a dejar poco a poco de lado lo que son las características de la literatura griega, ¿ya? Entonces, como bien sabemos, uno de los escritores mayor conocidos e importantes de esta época va a ser Homero, ¿ya? Que se le va a dar este nombre, ¿sí? Porque él va a perder la vista, ¿ya? Él pierde la vista y en Grecia a las personas ciegas se les considera o se les denominaba con el nombre de Homero, ¿ya? Ahora, él es un anciano ciego que era un aedo, ¿no? Era un rapsoda, ¿ya? En la cual en la casa de su mejor amigo mentor, ¿sí? Va a concebir o va a crear la historia de la Odisea. En sí, la biografía de este autor se sabe muy poco, se conoce muy poco de él, ¿sí? Pero, ¿por qué? Por el mismo hecho de que era predominante por los aedos y rapsodas. Y si bien es cierto, sabemos de que como iban de pueblo en pueblo, sí, difundiendo estas historias, no se sabía con exactitud quién era el autor, ¿no? En base a las investigaciones, a los estudios, se ha desarrollado y se ha dado a entender de que Homero es, se podría decir, tiene la autoría de esta literatura, mejor dicho, de esta obra literaria. ¿De cuál estamos hablando? De la Ilíada, de la Odisea, los himnos homéricos, la Fócida, ¿sí? Más que todo por la forma y característica de su escritura. ¿Ya? Uno de los textos de mayor importancia y mayor relevancia que va a tener dentro de esta época va a ser la Odisea, ¿ya? Donde va a tener antecedentes y características. ¿Cuál es el antecedente de la Odisea? Es uno que Ulises va a plantear esta estrategia del caballo de Troya, que se va a narrar lo que es la Ilíada, ¿ya? En la cual, gracias a esta idea que va a tener Ulises, ¿sí? Va a ¿ya? Gracias a esto va a terminar la guerra, ¿no? Recuerden que el caballo de Troya es un caballo de madera en el cual los griegos van a hacer que van a ingresar a Troya dentro de este caballo, el cual van a hacer que culmine la guerra donde los griegos van a ganar. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene en base al formato de escritura que tienen estos textos? Va a tener 24 cantos y se va a dividir en 3 partes. Va a utilizar la técnica in media res. ¿Ya? Ahora, tiene 3 etapas, o mejor dicho, 3 partes. La telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes. En la telemaquía nos va a narrar cómo es que su hijo es ultrajado, que es Telémaco, ¿sí? Por los pretendientes de su madre, el cual ya harto de estos abusos, él va a decidir ir en busca de su padre o conocerlas o saber de él si está vivo o no, porque ya era exagerado la humillación de Telémaco.
Ahora, dentro de ello, él va a viajar por varios lugares preguntando por su padre. Mientras tanto, se va a narrar también lo que son las aventuras de Ulises, en la cual se va a dar a conocer los diferentes, ¿sí?, viajes que Ulises va a tener para poder llegar a su destino, ¿sí? Él va a pasar prácticamente en Circe, ¿sí? Por ejemplo, va a pasar por el lugar de Circe, quien va a convertir en cerdo a sus compañeros, de la ninfa, ¿sí? Donde va a estar 7 años ahí, y él pensó que solamente habían pasado días, ¿sí? En la cual la mayoría de, se podría decir, de despilfarros o desgracias que le vaya a pasar durante esta época va a ser en base a la desobediencia de sus compañeros de Ulises, ¿no? Van a desobedecer a las órdenes, en los cuales van a ir falleciendo o muriendo, ¿sí? Hasta que al final, al atravesar todas estas dificultades, él va a llegar, ¿sí?, a su destino, en el cual se va a entrevistar, ¿sí?, con Atenea, ¿sí?, y le va a enviar en busca de Eumeo y Telémaco, su hijo. Pero él no llega con su rostro en particular, sino va a estar convertido en anciano y mendigo, en la cual nadie lo va a poder reconocer. Solamente Eumeo, que era un sirviente de su casa, va a saber que este anciano y mendigo es Ulises, y al mismo tiempo también su hijo, pues, ¿no? En la cual, junto con ellos dos, van a planificar la muerte de los pretendientes, ¿sí? Entonces, al planear esta muerte, Ulises plantea que les propongan un reto, ¿sí?, en lo cual los pretendientes debían atravesar una flecha por los agujeros de unas hachas, utilizando, claro está, el arco y flecha de Ulises. Entonces, varios de ellos lo intentaron y ninguno lo pudo, hasta que al final este supuesto anciano va a decir: yo lo hago. Entonces, todos los pretendientes van a empezar a burlarse de él. ¿Por qué? Porque decían que un anciano obviamente no lo iba a lograr, pero para sorpresa de ellos, este anciano logra realizar esta actividad. Entonces, es el momento en el que todos se quedan sorprendidos, y es donde Ulises muestra su verdadero rostro y da muerte a todos los pretendientes dentro de su palacio, encerrándolos con ayuda de Eumeo y Telémaco. Al final va en Penélope, ¿sí?, y le da algunas características, algunas pistas para que pueda identificar quién era, ¿sí? Y Penélope descubre de que era Odiseo o Ulises, ¿sí? Y de esta manera termina la historia. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve este fatalismo. ¿Dónde se ve el fatalismo? Dentro de la muerte de los pretendientes, ¿sí? No es un final abstracto, ya tiene bastante acción, se podría decir, ¿sí? Y acá tenemos un pequeño gráfico, ¿no?, de las aventuras. Para que me puedan entender, les voy a compartir este pequeño video para que lo puedan visualizar. Hola y bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido, y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone.
a todos por un muy buen rato. Bueno, entonces resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanto violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Muy interesante, profesora. Interesante, profesora. Súper interesante, profesora. Entonces, esta literatura, mejor dicho, esta temática que nos va a dar a conocer este tema de la Odisea, nos va a narrar, ¿sí? Por el que va a pasar esta historia dentro de esta época, ¿sí? Es una, mejor dicho, parte de la historia la grecolatina que
debemos de conocer, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque no solamente se da en la literatura, sino en la historia. Ya narra la condición social, cómo se desarrollaba en esta época. ¿Ya? Una siguiente obra es la llamada Ilíada, el cual también se va a dividir en 24 cantos, va a tener un narrador omnisciente, su narrador es lineal, ¿sí? Va a haber demasiadas descripciones en cuanto a su temática, ¿sí? Y el tema principal va a ser la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Esta cólera que él va a sentir, ¿no? En cuanto al enfrentamiento. Y temas secundarios va a ser el destino, la valentía, la guerra, ¿sí? Ay. Lo divino y lo humano, ¿sí? El tema principal, como les digo, es la cólera que él siente en base a la muerte de su mejor amigo, ¿sí? Por parte de los troyanos, ¿ya? Ahora, personajes vamos a tener a griegos y troyanos, ¿no? Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, Diómenes, Allente o Patroclo. Y troyanos tenemos a Héctor, Priamo y Eneas. Dentro de esta historia nos va a narrar, ¿sí? El último año de la guerra con Troya, ¿sí? Nos narra esta cólera que Aquiles va a sentir por la muerte de su mejor amigo, ¿sí? Ellos estaban en una guerra contra griegos y troyanos en el cual les da a los griegos, mejor dicho, los troyanos, habían secuestrado a una de sus, se podría decir, muchachas, ¿no? En el cual él va a desenvolver toda esta historia en base a ello, ¿ya? Aquiles se pelea con su comandante, que es Agamenón, entonces decide hacerse a un lado sobre el enfrentamiento entre griegos y troyanos. Mientras que al tener este enfrentamiento, sigue la guerra, Aquiles se da un paso al costado, entonces su mejor amigo Patroclo se coloca la indumentaria de Aquiles, en los cuales los troyanos creen que Patroclo o esta persona con la cual se están enfrentando era Aquiles. Entonces, como no tenía mucha experiencia, dan muerte a Patroclo y se dan cuenta que no era Aquiles. Entonces, Aquiles va a reclamar el cuerpo de su mejor amigo, ¿sí? Y se va a molestar, ¿no? Va a ponerse o va a estar lleno de furia con los troyanos, en el cual va a dar muerte a Héctor, que es el hijo del rey Priamo, y lo mata en un combate, él vuelve al combate, ¿no? Y realiza lo mismo que Priamo hizo, no le quiere devolver el cuerpo de Héctor, ¿sí? Al igual que no quisieron entregarle el cuerpo de Patroclo, pero al final, por pena, ya él se le entrega, ¿no? Y es como finaliza la historia de la Ilíada, ¿sí? Entonces son dos historias consecutivas que se puede decir que se relacionan, una va detrás de otra, primero hay que leer la Ilíada y luego la Odisea para poder comprender y entender esta temática. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profesora, todo claro. ¿Ninguno? Entonces, es así No, como se profesora, inicia. gracias. Ha estado muy bonito las clases, profesora. Qué bueno. Entonces, es de esta manera como se inicia la literatura clásica, o mejor dicho, la literatura universal, con esta temática, ¿no? Con estas algunas deficiencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque era eminentemente oral, era anónima también. ¿Por qué? Porque no se conocía con exactitud. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Hasta ahí, ninguna duda, ninguna consulta. Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender, ¿sí? La sesión del día de hoy. Igual recuerden, ¿sí? Que hay que hacer consultas si es que las tenemos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Y les debo el Hasta video. luego.